Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de conversación, diálogo y reflexión en torno al trabajo social clínico. Magíster que está impartiendo en nuestra escuela, primer programa de su tipo en una universidad del Estado. En esta primera entrega nos acompaña el profesor Rodrigo Cabrera, quien es psicólogo, doctor en intervención psicosocial de la Universidad de Barcelona en España. Actualmente investiga y desarrolla temáticas relacionadas con comunidad, zonas mayores, identidad, subjetividad y tecnología de la información. Es docente de pregrado en nuestra escuela y también docente de posgrado de este magíster que como escuela estamos impartiendo. Los invito a revisar esta conversación. Muchas gracias, profesor, por estar aquí compartiendo a través de esta plataforma virtual, cosas que todavía seguimos conservando y beneficios a lo mejor de lo que nos ha dejado la pandemia. Eh, Quería partir preguntándole cuál es su rol dentro de esta especialidad del trabajo social clínico y qué asignaturas están impartiendo, de qué tratan, si podemos entrar un poco en profundidad, qué está haciendo en el trabajo social clínico. Perfecto. Bueno, yo hago clases en un módulo que se llama modelos de intervención respecto al trabajo social clínico, ¿sí? Eh, y ahí lo que trabajamos básicamente es nos posicionamos desde los orígenes más bien de lo que podría ser la clínica, ¿sí? El ejercicio de lo clínico propiamente tal, ¿sí? Entonces, eh, lo que tratamos de reflexionar allí tiene relación principalmente con todo lo que implica la proveniencia y la comprensión de que a partir del método genealógico que nosotros señalamos, ¿cierto? Poder comprender desde dónde provienen los principales discursos relacionados con la intervención, relacionados con la transformación de ciertos elementos vinculados a las personas. ¿Me explico? Revisamos principalmente algunos textos, básicamente de Nicholas Rose, que habla justamente de la proveniencia y de la implicancia que va a tener entonces desde ese punto de vista el tema de lo clínico propiamente tal. Básicamente porque lo que a mí me interesa trabajar es, en primera instancia, como es un curso además de posgrado, entonces lo que sucede allí es que nosotros tratamos de, como te decía, de tensionar principalmente los conceptos que provienen de la clínica, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Eh, que no por el hecho solo de ser o de hacer un trabajo clínico va a tener toda esa inocencia o esa asepsia, ¿cierto? Que muchas veces se le coloca al tema de lo clínico propiamente tal, ¿sí? Eh, Porque los orígenes en general, no solo de la psicología, sino que de las ciencias sociales, tienen un trasfondo muy importante y ese trasfondo se inserta culturalmente, ¿sí? Eh, Básicamente desde, por ejemplo, las tradiciones pastorales, que es lo que nosotros denominamos, ¿sí? Por ejemplo, de cómo se genera un elemento de conciencia del sí mismo, ¿cierto? De cómo se habla o cómo se podrían postular los elementos vinculados eh, con el nacimiento de la psiquis propiamente tal, ¿sí? Por ejemplo, revisamos históricamente eh, cómo sucede este traspaso cultural histórico que podría darse incluso en los lenguajes y en los códigos culturales, desde la transformación del espíritu, es decir, la Iglesia Católica, básicamente, ¿cierto? Edad Media, Baja Edad Media, Inquisición, ¿cierto? Donde los que se referían al tema del espíritu, es decir, los que se referían al tema de la internalidad del sujeto, era básicamente toda la tradición que tenía que ver con el ejercicio del sacerdocio, ¿sí? ¿En qué momento entonces sucede esta transformación en que trabajamos entonces desde el espíritu, que era lo que estaba dentro de la gente, para poder hablar de esto que vamos a hablar de la psiquis? Y que obviamente implica un lenguaje, una serie de conocimientos,
¿cierto? Y una serie de supuestos también que van a dar relación con que esa psiquis que va a habitar en cada una de nosotros, a nosotras, ¿cierto? Eh, Se puede intervenir, se puede abordar, ¿cierto? El elemento, por ejemplo, de la conciencia y la autoconciencia, de que va a tener un relato propiamente tal, ¿sí? Entonces, eso nos permite, como decía hace un rato, tensionar ciertos eh, conceptos que van a estar a la base, porque esta idea de hablar de sí mismo o de generar una transformación interna en las personas tiene una esfera no solo histórica, sino que también cultural, pero también política, Ok. ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, hacemos todo ese recorrido, trabajamos primero con el método genealógico, que generalmente los estudiantes es algo novedoso para ellos, por tanto, nos dedicamos bastante a eso, y luego empezamos a hacer todo este recorrido histórico, como te decía, para ir viendo cuáles son los puntos importantes para ir trabajando estas temáticas, para después de haber construido todo el discurso respecto a lo clínico propiamente tal y a la subjetividad de las personas, llegar recién a los modelos de intervención propiamente tal. ¿Sí? Yo soy los modelos más tradicionales, tampoco hay mucha novedad, pero lo que a mí me interesa era saber, decir, mire, todas estas cosas van a suceder siempre en ciertos contextos, no se dan al vacío, no surgen de la nada, ¿cierto? Para que hacia el final del curso los mismos estudiantes hacen sus mismas reflexiones y decimos, mire, en realidad esto se vincula con estos ejes culturales, se vincula con estos ejes valóricos, se vincula también con estas ideas de sociedad que finalmente también va a ser una intervención y todo el trabajo clínico propiamente tal también va a ser un eje político desde ese punto de vista. Y siguiendo toda esta línea histórica, todo este largo recorrido, usted es psicólogo y Sí, este es un magíster de trabajo social clínico, pero lo bueno es que se comparten con otras disciplinas de las ciencias sociales. La psicología, con sus especialidades, ¿cómo colabora en el trabajo social clínico? lo que pasa es que yo creo que ahí también hay una cuestión que a mí me parece interesante, que es cómo se disputan los terrenos de la intervención y cómo se disputan los terrenos del saber, ¿sí? Eh, Pensemos que en general, a ver, como la idea de la modernidad propiamente tal, lo que te genera son como estancos del conocimiento, ¿cierto? Es decir, que cada disciplina tiene su propio cajoncito, ¿cierto? Y que ese cajoncito no se puede compartir con nada, ¿cierto? Porque puede ser intrusivo o porque son de exclusiva competencia de ciertos profesionales o de ciertos elementos del saber, ¿sí? Después viene toda esta discusión de lo multidisciplinar, de lo pluridisciplinar, ¿cierto? De si se comparten o no se comparten ciertos conocimientos o no. Pero en realidad, en la época en que estamos, que podría ser como la tardo modernidad o ya derechamente la posmodernidad, tenemos que comprender el conocimiento desde una disciplina más bien trans, o más bien desde unos conocimientos fundamentados en las epistemologías trans. Y ahí viene, obviamente, todo lo trans, todo lo que implica, ¿cierto?, que los límites comienzan a darse de manera muy difusa, ¿no? Y porque lo trans tiene eso, ¿no? Eh, que no está bien definido ni están bien acotados ciertos elementos. Ahora, si eso lo aplicamos a la epistemología o a los conocimientos, claramente lo trans nos da mucho juego para poder entender de que finalmente eh, no es ni la psicología, ni el trabajo social, ni la antropología, ni la historia, sino que son todas al mismo tiempo, ¿cierto? Y uno va tomando un poco lo que, lo que nos va a servir para lograr comprender ciertos fenómenos que obviamente por el mundo en que vivimos cada vez se tornan más complejos y los poderes explicativos o comprensivos que pueden tener ciertos modelos, ciertos sistemas teóricos, no nos van a servir si nos quedamos siempre en los mismos cajoncitos. ¿Me explico? Por tanto, la idea de que se empiecen a compartir ciertos saberes desde ese punto de vista, también yo creo que hasta cierto punto nos disuelven el conocimiento como tradicionalmente lo entendemos. ¿Sí? Ahora, claramente van a haber expertices, sin duda, ¿cierto? Pero, y una de las bases justamente de poder trabajar este magíster tiene que ver con decir, mire, sabe que lo clínico no va a ser eminentemente, por ejemplo, de las ciencias médicas ni de las ciencias psicológicas, o básicamente de las disciplinas sí, de la psicología, la psiquiatría o el psicoanálisis, sino que también podemos compartir elementos, también van a haber ejes de transformación desde ese punto de vista. Y ahí me parece que lo que hace el trabajo social me parece fundamental, porque lo que empieza a hacer esta disciplina es decir, mire,
nosotros tenemos un montón de experiencia, tenemos un montón de trayectoria, un montón de conocimiento y necesitamos también que eso se nos reconozca. Ahora, ¿cuál es la apuesta allí? Eh, que justamente para que se reconozca debe quedar escrito, porque si no quedan solo en saberes así populares o de versiones orales, y yo creo que una de las apuestas de este magíster tiene que ver justamente con eso, con señalar históricamente de que el trabajo social también ha tenido un rol fundamental en los trabajos de transformación personal y subjetiva, pero también en los elementos de transformación cultural y social desde ese punto de vista. Y ahí me parece que el rol que tenemos nosotros de cuestionar los principales ejes, ¿cierto? Y cuestionar las propias disciplinas para reflexionar y hacer apuestas que tengan que ver con los contextos no solo locales, sino que también históricos, es a lo que estamos apostando en este magíster. Un poco me quedo con lo último que está diciendo, que es necesario tener repertorios metodológicos, teóricos, epistemológicos, y cómo el trabajo docente técnico puede ir apuntando hacia eso, para no quedarnos en este saber, a lo mejor en el aire, como decía. Eh, Básicamente yo creo que nos guste más o nos guste menos, el hacer científico se basa en escribir. Si no escribimos no hay registro, ¿sí? Y yo no digo que tampoco haya cuando digo escribir me refiero a necesariamente incluso a cuestiones así profundamente científicas, ni publicarlo en revistas, no, no, o sea, pero sí tiene que haber un elemento de reconocimiento desde ese punto de vista, eh, que tiene relación con dejar señas, ¿cierto? Y dejar registro de lo que se va haciendo y lo que se está haciendo desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que ahí el trabajo social tiene una tarea por delante importante y yo creo que los que estamos haciendo esto también no solo en Chile, sino en el mundo, también hay que pensar que esto es una cuestión mundial, ¿cierto? Donde hay mucho más trayectoria en otros países, ¿cierto? Pero en Chile hay que recuperar esas prácticas, hay que recuperar esos saberes, ¿cierto? Y hay que dejarlos registrados. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros trabajamos siempre, obviamente son trabajos finales de los cursos, cosas así, tienen que quedar registrados en alguna parte para que después cuando digan, bueno, ¿y qué se hizo en esta experiencia? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, lo que hicieron en su momento de manera muy eficiente fueron las enfermeras, por ejemplo, que ya en los años 40 le disputan los espacios de poder a los médicos, ¿cierto? Y tienen revistas desde los años 40 y tienen experiencias desde los años 40. Y dicen, la enfermería entonces tiene un hacer profundo aquí y que, eh, y que lo mostramos y que le disputamos hay un espacio de poder también. Porque finalmente esto también es una disputa de espacios de validación y de discurso hegemónico desde ese punto de vista. Lo clínico relacionado con lo mental solo van a ser las disciplinas psi, que son estas tres que te mencionaba, ¿cierto? Y resulta que los trabajadores sociales, las enfermeras, todos los que tienen que ver con el asunto de intervención en salud, por ejemplo, también tienen unos relatos que tienen que ser validados eh, académicamente, por ponerlo así, para recuperar esos saberes y poder ampliar también la gama de intervenciones que podemos hacer. Ok. Y siguiendo por la línea de las transformaciones, últimamente el mundo, la realidad social ha vivido cambios muy bruscos en los últimos tiempos, una pandemia que perduró más de un año, también los cambios migratorios, refugiados, también la guerra que se está viviendo en algunos otros lugares del mundo. ¿Qué respuestas está dando el trabajo social clínica y sus disciplinas de terapia clínica, eh, a lo mejor a estos valores que son propios de la disciplina, como los derechos humanos, como la dignidad humana y especialmente la justicia social? ¿Qué respuesta está dando a la actualidad de hoy en día, estas transformaciones tan álgidas que se han visto, y a lo mejor también en un sistema imperante que ya conocemos, que es el neoliberal, Mm. que sabemos que también nosotros somos quienes cuestionamos fuertemente esto? Claro, es que ahí tú tienes, o sea, hay varias posibilidades, ¿no? Yo creo que tú lo dices muy bien. Eh, en este momento se están disputando, o sea, las disputas que existen en el mundo obviamente son disputas también valóricas, ¿cierto?
eh, de epistemología profunda, ¿cierto? La valorización y el reconocimiento, por ejemplo, de algunas epistemologías feministas que vienen a cuestionar los saberes tradicionales y se empiezan a caer lo que denominamos nosotros los grandes relatos, ¿no? Patriarcado, por ejemplo. Yo no sé hasta qué punto el neoliberalismo se cae, porque lamentablemente en Chile al menos no se cayó cuando pensamos que se estaba cayendo, ¿no? Lo digo al calor un poco de las elecciones, ¿no? Pero yo creo que, como bien dices tú, hay ciertos valores que se ponen de principio, ciertos derechos humanos, el cuestionamiento de las grandes verdades también, religiones, patriarcado, economía, eh, versus el reconocimiento de cuestiones más, un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más rebeldes, si quieren, ¿no es cierto? Espacios locales, saberes situados, subjetividades, ¿cierto? Lo mismo que te señalaba, de asumir elementos que tienen que ver con lo trans, ¿no? Asumir de que finalmente el conocimiento y las prácticas nunca van a ser puras. Y eso me parece también desde nuestra querida Latinoamérica también son cuestiones que nosotros tenemos que recuperar, ¿cierto? Y saber cómo validamos y valoramos también saberes antiguos y cómo lo incorporamos y cómo dialogamos con esos elementos, me parece que ahí es fundamental como para aplicarlo. Y desde ese punto de vista también, lo que desde las ciencias sociales denominamos las epistemologías del sur, por ejemplo, ¿cierto? Cómo se establecen también hay algunos elementos desde ese punto de vista y cómo también logramos aplicarlo en nuestras prácticas, no solo profesionales, también en nuestras prácticas cotidianas, es decir, cómo nos establecemos y cómo nos restablecemos respecto a nuestros vínculos, a nuestros quereres, a nuestros haceres, ¿cierto? Con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestras amistades, ¿no? Que me parece que también son cuestiones que tenemos que poner en disputa porque hay que estar constantemente creando y recreando para generar ahí un debate que sea sustancioso desde ese punto de vista. Y en esa disputa, en ese debate, ¿cuál es, hay como un valor ético? Entonces, ¿cuál es ese llamado ético y cuáles son esas reflexiones éticas que se le hace a esta especialidad del trabajo social clínico? Uy, yo creo que esa es una pregunta sin respuesta, porque yo creo que la estamos creando, ¿no? Ahora, eh, porque considera tú que más allá de la pandemia en Chile también, por ejemplo, el estallido social nos dejó muchas tareas para adelante, ¿cierto? Y una de las principales era, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, ¿no? Eh, Porque cuando pensamos que estábamos en la tercera disputa, no, volvimos a la primera, ¿no? O sea, que en el fondo, ¿no? Y eso también implica de replantear cómo vamos, cómo se establecen las relaciones dentro de una sociedad, a todo nivel, ¿cierto? Como te decía recién, desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Y cómo también vamos tratando de generar un nivel de influencia que pueda tener real impacto en la estructura, ¿no? La estructura me refiero a la estructura económica, la estructura legal, la estructura sociocomunitaria, ¿no? Entonces, claro, yo creo que, y ahí, lamentablemente, yo creo que las ciencias sociales mm, nos vamos quedando atrás un poco con el conocimiento respecto a lo que está sucediendo, ¿no? O sea, hay cuestiones que no hemos sabido dar respuesta en su momento y que estamos tratando de recuperar un poco el terreno respecto a eso lentamente, en distintos espacios, ¿cierto? Sin ir más lejos, por ejemplo, nosotros mismos que logramos cambiar la malla curricular en nuestra escuela, ¿cierto? Para adaptarlo también a nuevos tiempos y a nuevas realidades que nosotros pensamos que se está viviendo. Y desde ese punto de vista también los posgrados que estamos generando desde la escuela apuntan justamente a generar ese nivel de debate y reflexión que es lo que nuestra sociedad nos requiere por estos días. Para ir cerrando, profesor, y con lo último que usted decía, se visibilizan desafíos. Entonces, ¿cuáles serían estos desafíos del trabajo social clínico en Latinoamérica, en Chile y en nuestra escuela? Recordar que nuestra escuela lleva bastante trayectoria, historia también del trabajo social, y también somos la primera universidad estatal que está impartiendo esta especialidad clínica en Chile. Así que nos estamos haciendo bastante visibles en el país y en Latinoamérica y el resto del mundo. ¿Cuáles serían esos desafíos? Bueno, yo creo que básicamente
disputar los espacios de los discursos hegemónicos, básicamente, ¿no? Eh, y cuando digo disputar esos espacios me refiero no solo en términos discursivos, teóricos, sino también en cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de los trabajadores sociales en el código sanitario, ¿cierto? Lo que, de relevar la implicancia de que no solo el tema de la salud, por ejemplo, tiene una incidencia médica eminentemente, ¿cierto? Y estar disputando y conversando y generar debate justamente a cómo se han dado las cosas históricamente para que no se vuelvan a repetir y para que efectivamente el trabajo social clínico tenga un reconocimiento, ¿cierto? Y evidentemente que el acto clínico, el hacer clínico de transformaciones subjetivas en distintos espacios, ¿cierto? No sea un elemento que solamente recaiga en ciertos profesionales, por ejemplo, o en ciertas disciplinas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que está todo por hacer, hay muchas cosas por decir es que siempre es bueno tenerla ahí en cuenta y en vista. ¿Algún mensaje para sus estudiantes y también para los futuros estudiantes que más adelante quieren ser parte de esta especialidad del trabajo social clínico? ¿Alguna reflexión que quisiera dejar para ellos y ellas? Eh, Básicamente, no dar las cosas por hecho, de que las cosas no existen naturalmente, que siempre son construcciones culturales y sociales, y que, y que nuestra apuesta desde las ciencias sociales, como un investigador, además de las ciencias sociales, también pensar de que lo que te decía al principio, ¿cierto? Cada vez los límites son más difusos y que los espacios siempre hay que cuestionarlos y hay que reflexionar sobre eso, pero para eso hay que dialogar, conversar, proponer, estudiar, y porque finalmente lo que nosotros queremos, o lo que logramos, o lo que queremos lograr, son elementos vinculados, como te decía, también a la transformación social. Y esa transformación tenemos que asumirla como parte también de del ethos propiamente tal de nuestros haceres y nuestros pensares, o nuestros sentipensares incluso. Muchas gracias, profesor, por ser parte de este espacio de conversación, de esta entrevista en torno al trabajo social clínico. Muchas gracias. Gracias a ti, Simonita.